Cuando me gradué como biólogo, decidí que no quería pasar mi vida catalogando la desaparición de especies. Me puse a investigar las soluciones más eficaces para frenar esta extinción masiva. Y llegué a la agricultura. Existen alternativas al modelo actual que permiten producir de una manera más sostenible. Pero ¿qué hay de las otras dos patas de la sostenibilidad? La económica y la social. ¿Qué implican esas alternativas para los agricultores? Yo recuerdo mi niñez correteando por el río, siempre metido en el agua, un río lleno de vida, donde había truchas, nutrias, cangrejos, topos, culebras, había de todo. Y siempre era escuchar los pájaros por todos sitios. Pero con el tiempo, la cosa cambió. Tú viviste toda esa transición de una agricultura más tradicional a una más moderna, con el tractor, con los herbicidas. ¿Vuestro negocio mejoró con esas nuevas tecnologías? Con los pesticidas. Sí, mejoró, pero con el tiempo, a partir de los 80, con los fitosanitarios, empezó a desaparecer esa vida. No se escucha una rana cantar por ningún sitio, por ninguna charca, porque a todos sitios han llegado los herbicidas, el glifosato, y aunque sea muy práctico para que no salga hierba en los cultivos convencionales, hay que reconocer que le afecta muchísimo a la biodiversidad. ¿Y cómo llegó ese despertar? ¿Cómo te planteaste cambiar? Bueno, pues yo no me lo había planteado. Era una persona como otra cualquiera, o sea, un agricultor que aprende a hacer las cosas de otra manera. Y aquí había un equipo de peritos y mayorales que nos decían cómo lo teníamos que hacer y qué teníamos que hacer, ¿me entiendes? Y ya está. Y los demás, digamos que obedecíamos. Pero cuando yo empiezo a cambiar es porque en el año 87 me estaban haciendo unas pruebas de los bronquios porque respiraba mal. Tenía EPOC, al 50%. Y me estuvieron mirando a ver lo que me pasaba. El médico me decía, pues que usted tiene que dejar de fumar. Y cuando le dije que no había fumado nunca, me dice, pero si es agricultor, ¿nos podrías traer las etiquetas de los productos que tú estás echando en tus frutales? Cuando volvía por los resultados, me dijo, se te está secando la entrada de los pulmones, los íleos, debido a los organoclorados y organofosforados que te estás echando en tus frutales. Si no cambias de oficio, tu vida va a ser corta. ¿Y te planteaste en ese momento que era cuestión de vida o muerte dejar de ser agricultor? Sí. Pero es que la pasión por la tierra es algo que no se puede explicar. Viene de a padres, de abuelos, de ancestros. Y entonces me planteé hacer agricultura ecológica. Eso tuvo también sus inconvenientes cuando cambié drásticamente la tierra que estaba acostumbrada a esos medicamentos, por decirlo de alguna manera, pues le pasó lo mismo que lo que le puede pasar a una persona que, por ejemplo, quiere salir del tabaco o de la droga, que no puede, porque está acostumbrado a eso. En aquella época estuvimos a punto de arruinarnos. Y yo no tiré la toalla porque no quería que se rieran mis vecinos, que me habían dicho, pero ¿cómo eres tan inconsciente? Pero si no se puede trabajar sin nitrato, ¿cómo vas a trabajar sin herbicidas y sin sulfatos? Pero ¿tú qué te has creído? Pero Antonio se ha vuelto loco, ¿me entiendes? Una vez que pasa ese proceso de dificultad de que los bichos te hacen la vida imposible, todo tiene su ciclo. Eso es el invierno y luego viene la primavera. Y en esa primavera empiezas a ver todo florecer y empiezas a ver que la tierra, una vez que aportas materia orgánica, que la cuidas y demás, empieza a reconocerte y a darte las gracias por haber tomado esa decisión. Y cogíamos unas cosechas que la gente venía del pueblo y de muchas partes decían, esto es imposible, pero Antonio, que tú tienes aquí una cosecha de pimientos que esto no se ha visto nunca. Y los tomates, ¿me entiendes? Y los apios.
y todo lo que cultivábamos era récord. En ese cambio, cuando tú decidiste dejar de echar herbicidas, insecticidas, fungicidas de manera casi indiscriminada, ¿qué viste que cambió en la finca? ¿Qué cosas pasaron? Empezaron a aparecer pájaros de todas clases. O sea, venían patos de un estanque que a 2 o 3 kilómetros a anidar en el trigo. Y empecé a ver especies que nunca había visto. Sobre todo me acuerdo de que en los primeros años, aquí en estos árboles, tengo una fotografía de un búho real. Eso para mí fue una sorpresa. Es decir, pero ¿cómo es posible que yo en mi campo tenga un búho real? Tu cambio no fue una cuestión de ética, de valores, de creencia, de mercado, de nada. Podríamos decir que has tenido la suerte de tener ese despertar. Has tenido una lección en tu propia carne en la que te has dado cuenta de que algo que te estaba matando a ti estaba matando a tu tierra. Yo no sé si me puse bien porque se puso bien mi tierra. Lo cierto es que yo tenía 50% de EPO y que en estos momentos estoy con un 76% de capacidad pulmonar. Un 26% más del que tenía cuando me sacaron aquello. Tiene la tierra una herida y está en peligro la vida. Nos hemos de concienciar que los recursos se agotan y es importante una gota para la tierra y el mar. Que el planeta es un ser vivo y son sus venas los ríos que no hay que contaminar. Y también tiene una piel. Debemos cuidar los bosques que ayudan a respirar. Donde cada primavera sea un grito de esperanza, porque seamos conscientes de lo que hay que respetar. Donde lo más necesario sea lo más importante y haya un cambio de talante en eso de progresar. ¡Ole! Antonio y sus tierras esquivaron la muerte, pero desgraciadamente su historia es un caso aislado. Desde los años 80 hemos perdido 60% de las aves que antes poblaban los paisajes agrarios. El campo se está quedando en silencio. Ya no cantan las aves ni los agricultores. Cada mes, más de 200 agricultores y ganaderos cierran las puertas de sus explotaciones en España. El año pasado perdieron más de la mitad de sus cosechas de olivo, cereal y almendras debido a sequías que cada vez son más intensas y frecuentes. Están en peligro de extinción la biodiversidad y los agricultores, y sin la una como sin los otros, peligran nuestra comida y nuestras vidas. Quiero averiguar si es posible producir de una manera que sea sostenible tanto para la biodiversidad como para los agricultores. Si son dos objetivos contrarios o son al fin y al cabo la misma lucha. ¿Cuáles son esas soluciones comunes? ¿Y cuál es el coste de esa transición? Soy agricultor y ganadero en Bañón, Teruel, que es un pueblo de 150 habitantes. Tenemos una explotación de cereal en extensivo, casi todo en secano, y esta explotación pues, bueno, viene de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, la hemos ido juntando, ¿no? Y es lo que es a día de hoy. A mí me interesa venir aquí porque sé que tú tienes una parte de tus cultivos en convencional y otra parte en ecológico. Y me interesa mucho saber cómo se compara uno con el otro en cuanto a rentabilidad. Yo creo que en el campo nos gusta ver remolques llenos cuando cosechamos y no hay que confundir lo que son remolques llenos a carteras llenas, ¿no? En ecológico, aunque saques menos kilos, económicamente rinde más. Porque tenemos menos costes de producción, porque tenemos un mayor valor añadido cuando vendemos el producto y porque también tenemos una pequeña parte de ayudas que vienen vía PAC que te apoya por hectárea. Pero también es importante hablar de la soberanía productiva. Es decir, nosotros para la agricultura utilizamos muchos insumos que vienen de fuera. Gasoil, fertilizantes, todos vienen de fuera, materias activas de fitosanitarios, etc. Contra menos dependiente seas de eso, más autónomo y menos riesgo tienes, sobre todo. ¿Cuáles son las prácticas así clave que tú haces en el ecológico que permiten, tanto en cuanto a productividad como en cuanto a la salud del suelo y de la parcela,
mejorar esos terrenos año tras año en vez de erosionarlos año tras año. Nosotros no hacemos laboreo de profundidad, hacemos simplemente 4 centímetros para hacer falsas siembras. Es decir, que renazca todo, lo volvemos a hacer esos 4 centímetros y así es como si hubieras hecho un herbicida natural. 2, hacemos mucha rotación. Nosotros siempre estamos con 10-12 cultivos sembrándolos constantemente. Meter leguminosas, porque menos mejora el suelo. Y forrajes. ¿Y qué es lo que hacen en un cultivo convencional normalmente? Esto sería un barbecho convencional y tradicional, ¿no? Con una lado de vertedera a 30 centímetros del suelo, han volteado la tierra y la dejan así, se queda desnuda y mira, hoy por ejemplo un día de viento, ¿ves? Está la erosión, está además en verano, cuando del sol directamente, pues los microorganismos que hay aquí, los de la primera capa, el calor se los carga y luego pues como ves han alterado la estructura de... Este suelo ha perdido toda la estructura. O sea, entonces, si esto es lo mayoritario, esto es lo que se hace, esto es lo que se llama convencional, estamos perdiendo la gran mayoría de nuestras tierras agrarias, estamos perdiendo toda esa materia fértil que dentro de unos años igual perdemos la capacidad productiva de esas tierras. Sí, estamos perdiendo calidad de tierras y lo que estamos haciendo es acelerar la desertificación. ¿Es cierto que el cultivo ecológico aguanta mejor años de sequía, o sea, extremos climáticos? Sí, nosotros lo que vemos es que tenemos mucha más resistencia a los climas extremos. En territorios como el nuestro, donde, oye, vemos que el clima va hacia menos días de lluvia, más calor, el ecológico evidentemente, el cultivo ecológico y el manejo del suelo, de mínimo laboreo o no tocarlo, sin ninguna discusión te digo que te hace aguantar mucho mejor esto, que te hace enfrentar el futuro mucho mejor. ¿Qué crees que se necesitaría para que se extienda mucho más un tipo de cultivo, sea ecológico o sea acorde con, pues, más respetuoso de la diversidad del suelo, de insectos, de biodiversidad? Se necesitaría formación, mostrar ejemplos de explotaciones que funcionan y acompañamiento económico en los años hasta que se implante el cultivo y funciona. Al final la clave de la agricultura es, y eso por los abonos químicos y los fitosanitarios nos hemos olvidado, es la colaboración con el entorno, no solo con lo que hay dentro de tu campo, que hay que mejorarla mucho más, sino también con lo que hay fuera. Y decir, oye, estamos acabando aquí con la biodiversidad que a todos nos hace bien. Me cuentan mis padres que en sus viajes, hace años, el parabrisas del coche acababa cubierto de insectos estrellados. Esa sencilla anécdota esconde una alarmante realidad. Hay un estudio publicado en 2017 en el que encontraron que en los últimos 30 años hemos perdido 3/4 partes de la masa total de insectos voladores. Este otro estudio confirma el declive en todo el mundo e identifica como causa principal la desaparición de hábitats naturales reemplazados en su mayoría por monocultivos y la contaminación por pesticidas y fertilizantes químicos, o sea, la agricultura intensiva. La conclusión es clara: si no cambiamos nuestra forma de producir, la totalidad de los insectos podría desaparecer en unas pocas décadas. Si los insectos desaparecen, nos quedamos prácticamente sin comer. Tendríamos un gravísimo problema. Tú imagínate la polinización. Tendríamos que ir haciéndola a mano. Tendríamos que vender el kilo de fruta a 100 euros. O sea, no tiene sentido. Entonces, los insectos son súper importantes y es que además tenemos que cuidarlos. ¿Y cómo traes de vuelta a los insectos? Hay que tener flores por ellos. A las flores acuden los insectos beneficiosos, que nos van a ayudar a polinizar y a combatir a las plagas. Aquí tenemos algo que está funcionando muy bien. Podemos ver algo de pulgón que hay allí y pulgón parasitado. Las plagas tienen la virtud de poner muchos huevos. Se multiplican muy rápidamente. Entonces necesitas tener a lo mejor varias fuentes, varios tipos de auxiliares capaces de combatirlos.
Uno de ellos es esta abejita, otro es pues una mariquita, otro es pues una crisopa, incluso una avispa. La avispa son carnívoras y pueden comer pulgón. Y todos estos depredadores naturales, pesticidas naturales, viven ahí entre las flores, en todas estas zonas, entre los árboles que tienes como hábitat de fauna. Claro, eso llamamos reservorios de fauna auxiliar. O sea, son enclaves que los cuidamos y los fabricamos nosotros pues para que ellos estén a gusto. Y entonces se van a dormir al reservorio y vienen a comer aquí al brócoli, con lo cual, fantástico. Los comensales. Eso es. Y aparte de atraer insectos, es súper importante atraer otro tipo de animales, por ejemplo, rapaces diurnas, rapaces nocturnas, murciélagos, porque nos van a ayudar a controlar otros animales que podrían convertirse en plagas y de esta manera se autoequilibran entre ellas. ¿Cómo traes a esos depredadores a tu finca? ¿Cómo los atraes? Pues facilitándoles la vida. Este poste lo hemos utilizado para tener 2 cajas nido. Una para murciélagos, que es la que vemos aquí abajo, marcada con el número 1. Los murciélagos nos van a controlar todos los insectos que tienen vuelo nocturno. Y la de arriba es de cernícalos. Los cernícalos es una pequeña rapaz de una envergadura pequeñita que comen pequeños roedores principalmente, entonces pues ratoncillos, topillos y tal. Es un ave preciosísima. Y así como esta caja nido que tenemos aquí de murciélagos, pues tenemos otras más distribuidas por toda la finca. Ahí vemos otra, la 2, luego está la 3, la 4, la 5, la 6, distribuidas. E intentas pues extender la población pues por la parte de la finca que te interesa. Es ponérselo fácil, ponerles muy fácil. Un lugar donde estén cómodos, donde tengan una casita, a ver si les gusta, si la compran y se quedan allí y forman la familia. Una gran familia interespecífica que tenéis aquí, ¿no? Eso es. Esto es el gran reservorio de biodiversidad de tu finca. Sí, aquí tenemos una isla de biodiversidad, donde lo más importante es el agua. Hemos creado un lugar donde tenemos agua de manantial, agua cristalina, que está quieta y esto es fuente de vida. Es un imán que atrae pues, a águilas, culebreras, patos, ánades, todo tipo de rapaces, anfibios. Esto es necesario para los cultivos, para todo el ecosistema. No puedes tener toda la finca llena de alcachofas y brócoli, necesitas tener los sitios, el hábitat para todos estos animales, de insectos y de vertebrados, invertebrados, que me ayudan a mí a gestionar y el manejo de la finca. En cuanto a insumos de la finca, se reducen drásticamente. Es la naturaleza la que me ayuda a cultivar y a cultivar bien y cultivar sano. Entonces, al final, eso pues repercute en beneficio de la finca. ¿Y cómo te está afectando a ti los cambios climáticos, las sequías, las inundaciones, estos extremos climáticos que cada vez son más recurrentes y más intensos, comparado con fincas de alrededor que apuestan todo a un solo cultivo y que dependen más de insumos externos? Nosotros cultivamos cerca de 85 productos distintos, entonces siempre puedes tener una afección en un cultivo, pues por un granizo que afecta a un melocotón, pero a lo mejor a una cebolla no. Al tener tantos cultivos, pues una inclemencia meteorológica fuerte te afecta en unos, efectivamente, pero en otros puede que no. Entonces, al final siempre puedes estar en el mercado todas las semanas del año con variedad de productos. Hay una cosa que sigo sin entender, que es, hay muchos casos de éxito, ¿no? Como los que hemos visto, explotaciones que conviven con la biodiversidad y son mucho más rentables. Y de hecho, España es líder en Europa de agricultura ecológica, ¿no? Pero aún así, la agricultura ecológica representa un 10% de la superficie cultivada en España solamente. Entonces, lo que no llego a entender es por qué es tan minoritario.
Si es mejor tanto para el agricultor como para la biodiversidad, como para el futuro de la agricultura, ¿por qué representa solo el 10%? ¿Qué hace falta para que dé un salto de escala, para que se convierta en el nuevo convencional? Yo creo que es un modelo que en los próximos años va a escalar a toda Europa o a nivel mundial. Albelal es una asociación que nació en el 2015 de distintas comarcas de la provincia de Granada y Almería, con un objetivo común: recuperar la fertilidad de los suelos, mejorar las condiciones agrícolas y la productividad de una forma, digamos, lo más sostenible posible. Yo creo que ni ellos ni todos los que continuamos en aquellos años pensábamos que podríamos llegar hoy a tener más de 500 socios, y esperemos que haya mucho más. Estamos hablando de un territorio de más de 1 millón de hectáreas. ¿Cómo se articula una comunidad de cientos de agricultores? ¿Qué tipo de acompañamiento les dais vosotros? Lo primero que hacemos son jornadas de introducción a la agricultura regenerativa, talleres. Posteriormente ya se le hace una visita personal a su finca, donde se les toma una muestra de suelo, se ve el estado inicial y se le empieza un asesoramiento y acompañamiento. Me encanta porque estamos aquí, diferentes generaciones, y te pones a hablar, y entonces además también asimilas su conocimiento. Ellos también son sabios, ¿no? Me aportan familia, o sea, el sentirte arropado porque hay alguien que hace lo mismo que tú, así que no eres la única rara o loca de la zona. Aportan conocimiento, porque yo tengo mucho conocimiento teórico, pero luego a la hora de la práctica no hay mucho. Tenemos un servicio de banco de maquinaria compartida, donde los agricultores, con un módico precio muy barato, pueden hacer uso de una máquina que es muy costosa, pues, para triturar los restos de poda, para incorporar materia orgánica, para controlar las cubiertas. Si a mí, Albelal, como asociación, no me prestan esa desbrozadora, yo tengo que seguir labrando la tierra. Entonces, sigo produciendo esa erosión. Entonces, es fundamental. ¿Cómo se podría replicar el ejercicio que estáis haciendo aquí de regeneración de toda una región a través del territorio español? Pues esto es un modelo, un tipo de agricultura que es plenamente exportable a otras zonas y a otros cultivos. Pero ahí también juega un papel fundamental, aparte de los agricultores, de la parte política, la parte social. Cada uno de los habitantes de un territorio juega un papel fundamental, porque tenemos que implicarnos en lo que consumimos. El mercado tiene que ser consumidor y demandante y conocedor de este tipo de producción. No puede recaer ni solo en el agricultor, ni solo en el consumidor, sino en el conjunto de la sociedad, que dependemos todos del alimento, ¿no? No podemos dejar la agricultura en manos de grandes monopolios, sino que la agricultura, no olvidemos, que siempre ha pertenecido y debe de seguir perteneciendo a los pequeños agricultores. Que nunca muera tu voz, vivan tus manos, oh campesinos, que nunca muera tu voz, alimenta el mañana. Qué importante es tu labor. Ay, qué importante